leyes de Gauss. Entonces, parte de los objetivos de este capítulo son los siguientes. Es citar el concepto de flujo eléctrico y su relación con la carga. Calcular el flujo eléctrico producido por cargas. Luego, citar la ley de Gauss y luego aplicar la ley de Gauss a diversas configuraciones de carga. Bueno, para empezar, el libro hace alusión de un término que es carga eléctrica, que eso ya se habló en el capítulo anterior, ¿verdad? Habíamos visto que de la contribución, primero de Tales de Mileto y luego de Benjamin Franklin, se le nombra una carga positiva y una carga negativa. Entonces, cuando hablamos de flujo, el libro dice que se imaginen una caja vacía, como la que está en la imagen, y luego que coloquen una carga en el interior, ¿verdad? Entonces, si tenemos una carga positiva, va a haber un cierto campo eléctrico que estaría atravesando las paredes de esa caja. Entonces, ese campo eléctrico que atraviesa las paredes lo podemos representar como un flujo. Y eso sería lo que conoceríamos como flujo eléctrico. También nos muestra qué pasaría si tenemos en la imagen A una carga positiva. Entonces vean que ese flujo eléctrico iría hacia afuera de las paredes, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos cargas positivas, pues también pasaría lo mismo. Tendríamos un flujo eléctrico hacia afuera de las paredes de esa caja. Si la imagen C, si tenemos una carga negativa, entonces tenemos un flujo eléctrico hacia en el interior de la caja. Y en el D, si tenemos dos cargas negativas, tendríamos un flujo eléctrico al interior de la caja. En la A podemos ver cómo representaríamos una caja con un flujo igual a cero. Entonces tendríamos una caja vacía en el inciso A. Luego en el B tenemos una carga neta igual a cero en el interior de la caja. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? De la carga positiva, un flujo saliente y de la carga negativa, un flujo entrante. Si son de la misma magnitud ambas, entonces ambos flujos se cancelarían y entonces no tendríamos un flujo saliente neto. Luego, en el dibujo C, podemos ver que no hay cargas dentro de la caja, pero hay un flujo que le pasa a la caja. Sin embargo, todo el flujo que entra sale de la caja y en esos casos tendríamos también que no hay carga dentro de la caja. Y todo el flujo que entra se cancela con el flujo que sale. Entonces, dentro de la caja no tendríamos un flujo neto. Listo. Entonces, ahora, conociendo esto, podemos hacer la analogía de cuando habían visto continuidad. ¿Se acuerdan que en continuidad hablábamos de un flujo, que era un flujo laminar, entonces era un flujo que no era turbulento y en ese caso era de un fluido que era el agua? Esa agua se movía en línea recta y decíamos que el volumen de agua que salía a través del tiempo era igual al producto de la velocidad de esa agua por el área de la boquilla o donde ella estuviese pasando. Si hubiera una manguera, era el área de, de- del, de un corte transversal de la manguera donde estaba pasando ese fluido. Aquí podemos hacer una analogía similar. Entonces, hablar de un volumen con respecto al tiempo, estaríamos hablando de un flujo eléctrico en un espacio-volumen que está pasando a través del tiempo. Ese flujo le podemos decir que tiene una velocidad y que pasa por un área determinada. Entonces, de esa forma, uno puede utilizar la analogía y representar el flujo eléctrico de esta manera. De esta manera, como se representó en continuidad, como un producto punto entre la velocidad de ese flujo por el área en el que está pasando. Entonces, cuando nosotros tenemos un flujo, bueno, primero, lo importante es representarlo con esta letra. Eh, bueno, esta letra griega nos representaría el flujo eléctrico. ¿Y cómo sabemos que es un flujo eléctrico? Porque tiene un subíndice E, por eso es de eléctrico, ¿verdad? Y esta va a ser igual al producto punto entre el campo eléctrico y el área. ¿Cuál área? El área en el que esté pasando ese flujo eléctrico. Por eso, recordando los productos puntos, ¿verdad? Eso era la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hay
entre ambos vectores, ¿verdad? Que son estas definiciones que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, una de esas imágenes, la A, es cuando el vector de campo eléctrico, que es el que se ve como rosado, y el vector de área, que es perpendicular a la superficie, entre ambos son paralelos, entonces el ángulo entre los dos es de 0. Entonces la ecuación que teníamos de campo eléctrico, ¿verdad? Que es un producto cruz, voy a ponerla acá, no se olviden de que es un producto cruz. Ese ángulo que hay entre los dos, al ser 0, sabemos que coseno de 0 es 1, entonces por eso nuestra ecuación solo es E por A. Cuando ya existe un cierto ángulo entre la línea rosada y la línea negra, que es el vector área, ya ahora debemos de incluir ese ángulo phi, ¿verdad? Que es el que debemos de colocar ahí. Cuando, como podemos ver en esta imagen, el ángulo entre la línea rosada, que es el campo eléctrico, y el vector área es de 90 grados, entonces nuestro phi, al ser 90 grados, y nosotros sabemos que coseno de 90 grados es 0, nuestro phi va a ser 0. Entonces son cosillas que tienen que saber y que se les va a facilitar mucho los cálculos. Cuando es un campo eléctrico que está golpeando una superficie plana, ¿verdad? Entonces es nada más aplicar el producto punto del vector campo eléctrico por el vector área, ¿verdad? Cuando se complica es cuando tenemos un flujo, pero el campo eléctrico no es constante, sino que el campo eléctrico varía. Entonces ya nosotros tenemos que hacer todo una integración. Les pongo un ejemplo. La ecuación completa del campo eléctrico debería estar dada por esta ecuación. Pero ustedes saben que lo que vimos anteriormente, estábamos trabajando con campos eléctricos constantes, por lo tanto no dependen del área. Entonces puede salir de la integral. Perdón, acá. Pueden salir de la integral y sabemos que la integral de un diferencial es X o la incógnita. En este caso, entonces nuestro flujo eléctrico era E punto área. Y eso fue lo que usamos para cuando el campo eléctrico era constante. Ahora, en el caso que no es constante, no lo podemos sacar de la integral. Por eso hay que integrar. Y normalmente lo que pasa es que el campo eléctrico es una función que depende de, ya sea de X o Y o del área en sí, ¿verdad? Qué sé yo, si yo les digo que el campo eléctrico es 2 por a la 2, entonces ustedes deberían de integrar, ¿verdad? Sustituyendo el campo eléctrico por la función que representa. Para este caso, nosotros nos vamos a centrar en campos eléctricos constantes. Entonces, esto es como para que sepan qué sucede en los casos donde el campo eléctrico no es constante. Aquí les pongo dos ejemplos de cómo calcular ya el campo eléctrico en superficies que no son planas. Un ejemplo, ¿verdad? La primera imagen que tenemos acá es para superficies esféricas. Entonces, si ustedes quieren conocer cuál es el campo eléctrico en un punto de la esfera, ¿verdad? Eso es una esfera. Entonces, como es una esfera, ustedes quieren conocer el campo eléctrico en un punto acá. Entonces, los vectores área de ese campo, de esa figura, perdón, todos son radiales. O sea, todos tienen una dirección con este vector unitario, ¿verdad? Que lo han visto, me imagino, en las ecuaciones. Esto significa que todos son radiales, esos vectores área. Entonces, si yo necesito saber dónde está distribuida la carga, que en este ejemplo estaría en el centro, es positiva, y cuánta distancia hay del punto del centro a donde yo quiero encontrar ese campo eléctrico. Entonces, si es la superficie, esa distancia es R. Entonces, la ecuación que podemos usar en esos casos sería la carga que está situada en el centro, 4pi epsilon sub 0, que es un valor constante que también está en la calculadora, y la distancia
esa que es de donde está la carga a la superficie de la esfera. Entonces, ya aplicando esta ecuación, ya nos debería de dar cuál es el campo eléctrico. ¿Ves? Como lo tenemos acá. Si se les pide con dirección, nada más sería poner la magnitud y colocar la dirección, que en este caso es radial, ¿verdad? Porque es un campo eléctrico que está dirigido radialmente. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido una carga negativa? Entonces, la dirección sería menos 6,75 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb, dirección radial, porque iría hacia el centro, ¿verdad? Si fuera negativa, iría hacia adentro del campo eléctrico. Ahora, conociendo esto, ahora tenemos este otro ejemplo. En este otro ejemplo podemos ver qué pasa en un disco cuando el campo eléctrico golpea. Entonces es muy parecido a lo que teníamos con las superficies planas. Entonces, lo único que hacemos es aplicar la ecuación del campo eléctrico. Como sabemos que ese campo eléctrico es constante, ¿verdad? Entonces sería nada más aplicar el producto punto. Y ese producto punto es la magnitud de E por la magnitud de A por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Podemos ver que entre el vector campo eléctrico y este vector N, que es la normal, que la N tiene la misma dirección que el vector área, entonces el ángulo que hay es 30. Entonces lo único que hacemos es usar 30 en el coseno de zeta, ¿verdad? Los otros datos, que sería el campo eléctrico y el área, son datos que deberían de darse, ya sea dar el radio, y ustedes conocerán el área del disco o el área de un círculo o de un cuadrado, dependiendo la figura en la que están trabajando. Bueno, ya sabiendo lo anterior, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta el momento es solo cómo calcular el flujo eléctrico en una superficie plana, en un disco y en una esfera. También cómo calcular el campo eléctrico en un disco y en una esfera, ¿verdad? Son cosas que ya vimos anteriormente. Para campos eléctricos constantes. Entonces, hay otra cosita que podemos hablar que es la ley de Gauss. Primero, ¿quién es Gauss? Gauss, ¿verdad? Es este señor que tenemos aquí en la imagen. Entonces, Gauss, que el nombre completo es Carl Friedrich Gauss, él vive en 1777 a 1855, no sé si han escuchado de él. Él estuvo por América del Sur en varias expediciones, haciendo aportes importantes en la ciencia, y hay una película sobre él bastante interesante. Entonces pueden, después se las puedo poner en un link en la descripción del video cuando lo suba a YouTube para que la puedan ver. Este señor lo que hace es una alternativa a la ley de Coulomb. Acuérdense de la ley de Coulomb que se vio en el capítulo anterior. La ley de Coulomb era muy complicada porque había que hacer superposición de fuerzas muchas veces y se volvía muy grande los cálculos matemáticos. Vamos a ver lo que es la ley de Gauss, ¿verdad? Aquí les puse 3 pasos para la ley de Gauss, resumiéndolo un poquito, para el caso de una superficie esférica, ¿verdad? En este caso sería la imagen que tenemos a la par. El primer paso sería, digamos, eh, cuando ustedes ven en el libro que hay superficies, le llaman gaussianas, son superficies que no existen, son imaginarias. Usted rodea a lo que le quiere encontrar el campo eléctrico, digamos, en este caso es un protón. Entonces, usted primero se fija en la figura geométrica que tiene eso. En este caso, un protón es esférico, entonces por eso usted lo va a rodear con una superficie gaussiana esférica. Entonces vean ahí el dibujito con la morado, que sería la superficie gaussiana esférica. Entonces usted sitúa, dice, se comienza con el campo de una sola carga puntual. Las líneas de campo se extienden en forma radial hacia afuera en todas direcciones por igual. Para poder extenderla, entonces radialmente necesitan saber si lo que hay en el centro es una carga positiva o una carga negativa. Si es positiva, como en esta imagen, entonces lo irradian hacia afuera. Si fuera negativo, lo irradian hacia adentro. Luego, ustedes colocan la carga en el centro de la superficie esférica, como está ahí, ¿verdad? Imaginaria con un radio R. Entonces ya cuando ustedes tienen eso, ustedes ya aplican la ecuación del campo eléctrico. Entonces la ecuación del campo eléctrico dice lo siguiente.
1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q entre R a la 2. ¿Qué es ese R? Es el radio de la superficie esférica imaginaria que ustedes rodearon. Entonces, si teníamos una carga positiva, ustedes la rodean con una superficie esférica imaginaria con un cierto radio R. Y el radio R tiene la distancia donde va a estar ese punto en el que yo quiero saber cuál es el campo eléctrico, ¿verdad? Lo que me dice Gauss es que yo puedo usar ese campo eléctrico en la ecuación del flujo eléctrico, sustituyendo el campo eléctrico por eso que teníamos antes. Entonces, si hacemos caso a lo que dice la ley de Gauss, me quedaría de la siguiente forma. Q entre 4 pi epsilon sub 0 por 1 entre R a la 2. Y lo multiplicaríamos por el área. ¿Cuál área? El área de esa superficie esférica imaginaria. Entonces sería el área de una esfera 4 pi R a la 2. Entonces, si nosotros vemos, según siguiendo lo que dice Gauss, eh, al hacer esto, pasa muchas veces que los radios se cancelan. Entonces, y vean que el 4pi también se cancela. Me queda lo siguiente. Entonces, ¿qué dice también la ley de Gauss? Dice que el flujo eléctrico, en este caso que tenemos acá, va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, con eso podrían encontrar una igualdad entre flujo eléctrico y carga encerrada. Bueno, tal vez podemos ver que es útil en el sentido que si yo conozco la carga encerrada y yo sé que el flujo es igual a eso, yo podría encontrar cuál es el campo eléctrico con esa igualdad. Esto sería la descripción de lo que es la ley de Gauss. Vean que esa integral, como nosotros vamos a trabajar campos eléctricos constantes, entonces es igual que el producto entre E punto A. Y lo que llega a Gauss es eso, que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que poder citar, que dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie dividida entre epsilon sub 0. Y epsilon sub 0 es un valor constante. Ahí tenemos los dos ejemplos, como yo les decía. Si era una carga positiva, el campo eléctrico iba dirigido hacia afuera. Si era una carga negativa, entonces el campo eléctrico iba dirigido hacia adentro. Podemos ver que en este caso el ángulo entre los dos vectores, área y eléctrico, es de 0 grados. Y en este otro caso, el ángulo es de 180 grados. Entonces ya con eso podemos ver que aquí el flujo es mayor que 0 y aquí el flujo sería menor que 0. Ahora vamos a hablar algo de aplicaciones de la ley de Gauss. Lo que se habla es de la aplicación ya en sí, que realmente es aplicar todo lo que dijimos anteriormente a la resolución de problemas. Ahorita les muestro más o menos cuáles son los resueltos que me interesa que analicen y que trabajen, que ya vienen en el libro explicados, pero vamos a darle una explicación rápida y que los manejen bien. El libro dice que la ley de Gauss es válida para cualquier distribución de cargas. Nosotros vimos el ejemplo de cargas esféricas, ¿verdad? Que son protones, ya sea un electrón, ¿verdad? Pero también puede ser una varilla, puede ser un objeto cuadrado, un objeto rectangular. Hay un montón de formas en las cuales yo puedo imaginarme una superficie encima, que no necesariamente tiene que ser una esfera. Puedo imaginarme un cilindro. ¿Qué es lo que cambia si me imagino un cilindro? Bueno, entonces el área ya no es el área de una esfera, sino que uso el área de un cilindro. ¿Y, ¿y qué más cambia? El radio, ¿verdad? Ya no va a ser el mismo radio de la esfera, sino que un radio diferente. El problema acá es cuando ese radio no es constante, entonces hay que hacer mucha integración. Entonces, la ley de Gauss se puede utilizar de dos maneras. Si nosotros conocemos la distribución de carga o en el caso que conozcamos la simetría de la figura. Lo anterior fue conociendo la simetría, pero también podemos usar la ley de Gauss conociendo la distribución de carga. Recuerden que yo había hablado eso la semana pasada de las distribuciones de carga, que teníamos lineal, teníamos la distribución de carga volumétrica
Y también teníamos la de superficie. Entonces, podemos usar la ley de Gauss para encontrar esas distribuciones de carga. Ahorita vamos a ver cómo. La densidad de carga era la carga entre una cierta longitud. Entonces, en esas ecuaciones de Gauss, vieron que había una Q. Esas Q se pueden sustituir por esa densidad y esa longitud. En el caso de ser lineal, también la podemos, ¿verdad?, sustituir en el caso de ser volumétrica por esta ecuación. Y podemos sustituirla en el caso de ser superficial por esta ecuación. Entonces, ténganla ahí, ¿verdad?, a mano por si las llegan a ocupar. Estamos. Otra cosa importante es la imagen que les pongo ahí a la derecha. Ustedes tienen que reconocer que si yo les hablo de un conductor, los materiales conductores, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, vamos a considerar que en el interior de ese material no hay carga, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto por el campo eléctrico en cualquiera de estos puntos, no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay carga. Porque en los materiales conductores sucede que la carga se distribuye en la superficie, se va hacia la superficie. Aquí ahora sí, estos son parte de los ejemplos resueltos que me interesa que ustedes analicen y conozcan. Esta imagen viene en uno de ellos y vean que me representa una esfera conductora, por eso es que está rodeada de cargas positivas en la superficie. Vean la gráfica que cualquiera de estos puntos de aquí, que me representan todos los puntos en el interior de la esfera, no tienen campo eléctrico. ¿Por qué? Porque toda la carga en una esfera conductora se distribuye en la superficie. Una vez acá, en este punto de acá, que es como la superficie de la esfera gaussiana, el campo eléctrico está dado por la ecuación que habíamos visto antes, ¿verdad? 1 entre 4pi epsilon sub 0 por q entre r a la 2. Y r el radio de esa esfera. Conforme se va alejando, ya entonces el campo eléctrico empieza a disminuir de esta manera, ¿verdad? Con esta otra ecuación, donde el R va a ser mayor que R porque son los diferentes radios conforme me vaya alejando, ¿verdad? Aquí dice superficies gaussianas porque yo puedo seguir imaginándome otras superficies gaussianas con diferentes radios, R1, R2, cada vez más grandes, que lo único que me cambian es ese R, ¿verdad? Que sería uno con un radio más grande, sería esto, R1 a la 2. Otro con un radio más grande sería esto otro, con R2 a la 2. Y otro con un radio más grande sería R3, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? R4, R5, y eso me va dando cuántos campos eléctricos. ¿Qué pasa cuando R se vuelve infinito? ¿Verdad? Ustedes deben de conocer muy bien el infinito, porque eso lo vieron en cálculo. Cuando R se vuelve infinito, tenemos un número, carga, entre infinito. Recuerden que todo número dividido entre infinito, ¿verdad? Todo número dividido entre infinito daba ¿cuánto? 0. Entonces, cuando nos alejamos demasiado de la fuente de carga, nuestro campo eléctrico es 0, ¿verdad? Es algo muy intuitivo. Vamos a ver qué nos encontramos. Ahora nos encontramos un cilindro. Vean que en el caso del cilindro volvemos a usar las mismas ecuaciones de Gauss. ¿Cuáles eran? E por área, ¿verdad? Aquí ya se hace todo esto, ¿verdad? Que el campo eléctrico es constante, sale de la integral y me queda E por área. ¿Por qué no pongo coseno de zeta? Bueno, porque podemos verlo aquí en la imagen, el campo eléctrico en esa varilla, ¿verdad? Es una varilla con cargas positivas, el campo eléctrico va hacia allá, ¿verdad? Y la superficie que yo me estoy imaginando, que es esta, tiene vectores área hacia allá. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre el vector área y el vector campo eléctrico? Bueno, es 0, entonces por eso me queda positivo. ¿Por qué no estoy incluyendo las de las tapas? Porque en la tapa también hay vectores áreas, véalo, hacia allá, hacia acá, hay vectores áreas.
Bueno, porque el vector campo eléctrico siempre va hacia allá, ¿verdad? Va saliendo de esa varilla, siempre va a ser ángulo de 90 con ese vector área de las tapas, ¿verdad? Aquí en las tapas. Entonces, al ser ángulo 90, coseno de 90 es 0, ¿verdad? Coseno de 90 es 0, y por eso no hay contribución en el flujo eléctrico en esas partes. Ahora bien, usando esta ecuación, lo único que hacemos es sustituir esa área, ¿verdad? Por el área de la superficie imaginaria, ¿verdad? Que es 2pi por r por L, porque es un cilindro, véanlo acá, de largo L y de radio R. Ese R, ¿por qué escojo ese R? Porque es el R en el que yo quiero saber cuál es el campo eléctrico, ¿verdad? Luego, sabiendo esto, y nosotros sabemos que el flujo eléctrico, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que el flujo eléctrico también era la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Yo sé esto y sé que como es una línea, ¿de qué hablamos nosotros anteriormente cuando era una línea? Vean acá, que la carga en una línea es lambda por L. Entonces yo puedo sustituir esa Q por una lambda y por un L. Entonces me queda de esta manera. Estas dos cosas, la campo eléctrico por 2pi R por L. Ahora sí, despejando el campo eléctrico, obtengo lo siguiente, lambda por L, epsilon sub 0, 2pi R por L, y vean que las L se cancelan. Al final obtengo un campo eléctrico que es 1 entre 2pi epsilon sub 0 por lambda por R. Y ese sería el campo eléctrico para una línea de carga, línea, ¿verdad? Línea porque es una línea que es como una varilla infinita de carga. Y así se obtienen utilizando la ley de Gauss. Aquí está otro ejemplo que me gustaría que lo vieran, ¿verdad? Que en este caso no es lo que tenemos es un plano infinito. Cuando digo infinito es que no se conoce su extensión, ¿verdad? Solo sabemos que es un plano cargado positivamente. Entonces, para estos planos así, lo que hacemos es incrustar un cilindro en ese plano, ¿verdad? Como el de la imagen. Entonces, cuando hacemos la ecuación, ¿verdad? Que sabemos que flujo es igual a E por área, lo podemos igualar, porque eso lo sabemos de teoría, a la carga encerrada por el epsilon sub 0. Entonces, voy a seguir escribiendo todo. E por área es igual. ¿Cuál es la carga encerrada en este caso? No la conocemos, pero sabemos que es superficie, ¿verdad? Sigma. Esta era la de superficie. Y sigma, sabemos que la carga es sigma por área. Entonces lo que hacemos es sustituir Q por eso. Entonces sustituyo sigma por área, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver, ¿verdad? En este caso, que las áreas se cancelan. Entonces, el campo eléctrico al final solo es sigma entre epsilon sub 0, ¿verdad? Como aquí estoy trabajando solo un lado de la lámina, el otro lado de la lámina pues también tiene carga, por eso se representa acá con este 2 de acá, ¿verdad? Que al final es dos flujos, entonces por eso tiene este 2. Pero la idea es esta, ¿verdad? Vean que ni siquiera necesité saber el área. Entonces, conociendo eso, podemos hablar de estas dos ecuaciones, que son para placas, ¿verdad? Que es parecido a lo pasado. Ya se hizo ese proceso, ya sabemos que son estas. Entonces, eso es para encontrar el campo eléctrico de placas conductoras. Que esta placa, si hay un punto acá, ¿verdad? Este punto de acá, va a recibir un cierto campo eléctrico sigma entre epsilon sub 0. ¿Verdad? Lo único que tendríamos que ver es cuál es el valor de sigma, si es positivo, si es negativo. Por último, nada más quería mostrarle estas tres imágenes de cargas en conductores. Ya nosotros hablamos de que las cargas en los conductores se iban a ir hacia los extremos. Entonces, este era el que habíamos hablado. Vean que el campo eléctrico es igual a 0 dentro de un conductor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
no hay carga, o sea, sí hay cargas, pero positivas y negativas igualadas, pero no hay un exceso de carga o una deficiencia de carga en el centro. Todo se distribuye hacia el exterior. Tenemos otro con una cavidad. Entonces, en la cavidad, si uno hace una superficie gaussiana para saber cuál es el campo eléctrico dentro de la cavidad, va a ser cero también porque todo se distribuye en el exterior. Cambia cuando ya uno le mete una carga en el puro centro, ¿verdad? Entonces tendríamos el caso donde, como es positiva, van a acercarse todas las negativas a la par de la carga positiva y las otras positivas se repelen en el exterior, ¿verdad? Eso sería el caso donde tenemos una carga en el interior de la cavidad. Cavidad sería un agujero, ¿verdad? Dentro, ya sea una esfera hueca o alguna superficie hueca. Y aquí les pongo ya el resumen que hace el libro de todos los valores de campos eléctricos para diferentes superficies. Entonces vean que muchas veces un problema se puede resolver nada más viendo cuál es la superficie, ¿verdad? Solamente que se les pida, realícelo por medio de la ley de Gauss, paso a paso, ustedes tienen que llegar a la ecuación que viene ahí. Un ejemplo, para una carga puntual, y yo les digo, utilicen ley de Gauss y encuentren una ecuación de campo eléctrico para una distancia R y luego el valor, entonces ustedes con la ley de Gauss tienen que llegar a esto, que de hecho ya lo hicimos, ¿verdad? Para un alambre infinito, tienen que llegar a esto, que ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, cada una de las figuras, si usted utiliza ley de Gauss, va llegando a estas cositas que tenemos acá, ¿verdad? Que lo único diferente es que dependiendo la figura que ustedes escojan, ponen el valor de área, ¿verdad? Y luego fijarse en la carga encerrada, si es lambda L o si es sigma L, sigma área o si es densidad por volumen.